Nuevamente bienvenido a este tiempo del podcast. Es el tiempo del podcast. Estamos contentísimos de recibir a un invitado de lujo, y más que invitado, porque él es de casa, así que no es un invitado, pero sí es un placer para mí presentar al apóstol Gustavo Lara. Bienvenido, bienvenido. Qué alegría estar aquí contigo. No, para mí es un placer, y para la casa y para este canal, recibir realmente una persona de tu calibre. Apóstol Gustavo, realmente has impactado en nuestra vida y es un tiempo maravilloso el que estamos viviendo en las naciones de la tierra. Para los que no conocen al apóstol todavía, que creo que no es casi nadie, de Argentina, recientemente ganaron la Copa del Mundo, recientemente ganaron la Copa América. Nuevo presidente, Milei. ¿Qué está pasando en Argentina? Una revolución. Y la red UNGE es una red que dirige el apóstol Gustavo Lara, y es una red revolucionaria. Sí, Está en todas las naciones y está pasando algo poderoso. ¿Quieres dar primero unas palabritas antes de estar en el tema de hoy? Un saludo. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tu cordialidad, tu amabilidad, tu hospitalidad. Gracias por la forma en cómo nos han recibido a nosotros y a todo el equipo que ha venido estos días aquí. ¿Qué está pasando en Argentina? Creo que está pasando en todas partes, que la verdad de Dios está en aumento y está produciendo una revolución espiritual que comienza a exteriorizarse, que comienza a hacerse visible cada vez más. Uh-huh. La Red UNGE es un servicio de amor al cuerpo de Cristo que fue creciendo no intencionalmente. Uh-huh. No trabajamos para que crezca la red, trabajamos para servir al cuerpo, y nos fuimos encontrando con hermanos preciosos a medida que íbamos sirviendo al cuerpo. Uh-huh. Y se fueron entrelazando vínculos, y personas decidieron ser parte de la red para servir al cuerpo de Cristo. O sea, es un mecanismo y como una tecnología espiritual que va produciendo por sí mismo una atracción con el único fin de glorificar a Dios sirviendo a los hermanos. No tiene... Me gusta esa palabra, una atracción. Es una atracción no intencional. Porque es justo lo que experimentamos nosotros. Wow, claro. Sí, fue algo que... Natural, fue muy orgánico. Sí, bueno, creo que esa es la palabra que define los vínculos. No es una institución, no es una denominación, no es una organización intencional, pero se fue dando con el tiempo que nos fuimos organizando para cumplir un propósito de servir al cuerpo de Cristo de manera más ordenada en las naciones. Hoy estamos sirviendo en casi todo el planeta, entre Europa, Asia, África, Oceanía, el Pacífico, América, y nos ha dado relaciones en todo el mundo, y a medida que nos vamos sirviendo mutuamente, se van identificando con la causa que la red tiene, que no es otra causa que la Biblia nos enseña, que es servirnos por amor los unos a los otros, con tal de que el mundo crea. Porque si nos amamos, la evidencia de ese amor va a ser la manifestación de su gloria, para que el mundo crea que hay algo diferente en medio de tanto orgullo, tanta vanidad, tanto individualismo, tanto egocentrismo. Cuando nos pueden ver amarnos como Él amó, servir como Él sirvió, y expresando su gracia, su bondad, su misericordia, hace que las personas se sientan atraídas hacia Él. Y nosotros vamos construyendo esta vida de cuerpo, como tú decías, de manera orgánica, de manera natural, y por una atracción divina, sin otra explicación. Me parece poderoso, poderoso. Hace rato quiero interrumpir, pero no puedo. Me parece, apóstol Gustavo, que realmente el Espíritu Santo, tal vez podemos hablar de la gracia de Dios. Este año, Él es el que lo ha hecho. Él es el que ha hecho que esa atracción y todo esto, yo lo he podido ver en estos tal vez 8 años, casi 10 años, creo que casi 10 años, de empezar a caminar ahí poco a poco, buscarte y estar en esto que ha impactado nuestra vida y nuestro ministerio. Pero escucharte me recuerda la palabra lema que Dios nos ha dado para este año. Hemos sentido en el Espíritu hablar el año de la doble gracia, y hemos estado aprendiendo un poco
del Espíritu Santo. De hecho, estoy en una serie de mensajes que se llama El Espíritu de Gracia. Wow. Y Juan 1:16 dice que de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, describiendo a Cristo, ¿no? Y tú eres un maestro. Yo no quiero enseñarle a un maestro. No, por favor, queremos escuchar. Hablar de la gracia. Realmente estos días hemos estado conversando, más que conversando, escuchándote, hablar un poco de lo que el Señor te está dando sobre esto. Y como digo, y no quiero hablar yo. ¿Qué hablamos de la doble gracia? ¿Qué te suena, apóstol? Me suena a medidas, me suena a dimensiones, me suena de que hay una apertura continuamente a mayores medidas de gracia, que entender esta expresión, la doble gracia, no es que hubieran dobles cosas, sino como que Dios nos está invitando a entrar más profundo en Él, como el doble toque del ciego, que Jesús tocó y le dijo, ¿cómo ves? Y veo a los hombres como árboles, pero lo veo. Y Jesús vuelve a tocar y entonces ve más claro. Me da la impresión que el Señor nos está guiando a todos, pero esta expresión que el Señor te ha dado es una invitación a no estancarnos, a no quedarnos con una medida de conocimiento, sino de ir continuamente más profundo. Es impresionante, y lo hablamos anoche en la reunión que estamos compartiendo aquí en esta casa tan extraordinaria que con tanto amor nos ha recibido, acerca de que a veces nos quedamos con el sonido de la palabra y no entendemos que cada palabra espiritualmente tiene dimensiones. Cuando seguramente, y no quiero interpretar eso, solo quiero decir mi impresión espiritual, que cuando el Señor les habló de la doble gracia, les dijo, no se queden con una parte, porque hay más, y hay más, y hay más, y hay más. Y hay más, no para algunos, sino para todos, porque de su plenitud tomamos todos y no tenemos que estancarnos. Anoche hablábamos de que solemos conocer una palabra y nos quedamos con el sonido de la palabra sin profundizar en la dimensión que esconde esa palabra. Cada palabra es una llave que te abre una puerta. Y cada palabra tiene tantas dimensiones en su interior que nosotros no podemos imaginar. En esta presente estación apostólica estamos viendo como un reverdecer de la expresión de la gracia. Esto que el Señor les ha mostrado y que les está mostrando y que está mostrando al cuerpo de Cristo a nivel global, es porque la iglesia está deseando agradar a Dios. Se ha frustrado con la religiosidad, con las prácticas que pertenecen más a una exigencia humana de un líder determinado que a una demanda de Dios de agradarle y obedecerle. Y las personas se están volcando a un deseo genuino, puro, verdadero, Pastor José, de querer agradar a Dios. Y cuando se levanta una generación que de verdad quiere agradar a Dios, Dios le revela el poder, la gloria del misterio de la gracia. Porque la gracia es para obedecer a Dios. La gracia es para corresponder a lo que Dios quiere. Es hermoso. Wow, poderoso. Mientras te escucho hablar, apóstol, me viene a la mente muy fuerte el concepto de, bueno, yo nací en el Evangelio y mi madre nació en el Evangelio. Tengo un arrastre a veces de conceptos y a veces es un poco peligroso y me gusta mucho lo que decías, cómo nos quedamos con el sonido de la palabra, pero carece de tal vez de las dimensiones que el entendimiento lo tenemos muy superficial. Y uno de los tal vez errores de pensar, tal vez propios míos, es que la gracia es como algo de debilidad. Como que, bueno, la gracia, esto es algo suave, algo débil. Pero mientras más he estado estudiándolo y escuchándote y el Espíritu Santo hablándonos, gracia es todo lo contrario. Tal cual. No es algo blandengue, suave, es algo tan fuerte. Hablábamos con Johnny de transformación. O sea, ¿qué es o qué fue capaz de cambiar a un asesino? ¿Qué fue capaz de cambiar la vida mía? La vida nuestra. Sí, claro. ¿Qué fue? O sea, algo que fue tan poderoso. Dice que es la gracia. La gracia transformadora.
el concepto entonces de poder, de transformación, ¿cómo lo puedes explicar hablando de la gracia? Dios es sustancia espiritual, Dios es espíritu. Y se da a nosotros como sustancia espiritual. La gracia es Dios mismo, siendo repartido día tras día. La gracia es la misma persona de Dios, dada a nosotros por un sacrificio que hizo posible que nosotros tengamos acceso al ADN de Dios, a la genética de Dios, a la sustancia de Dios. ¿Cómo es que Dios nos santifica? No por una ley externa, sino por una sustancia interna que entra a nuestro interior. Y eso es real, y es más real de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que tocamos, porque aunque sea invisible, no deja de ser real. De hecho, todo lo que nosotros somos es seres espirituales con un cuerpo material que se descompone con el tiempo. Nuestro cuerpo se va a deshacer, nuestra persona no. ¿Sabes que ahora que decía eso de invisible, me venía a la mente que en Casa de Luz hemos estado estudiando Génesis, así, capítulo por capítulo, y cuando pasamos por Jacob, me hacía, hablando de la gracia, me hacía nuevamente el recordar el hecho de la famosa pelea por la bendición. Al final Jacob hace de todo lo que hizo, aunque el que había hecho trampa primero fue el otro, porque él le dijo, te la vendo por un plato de lentejas, claro. Y después no se acordaba. Sí, claro. Y después cuando el hombre viene a reclamar, le dice, no, yo quiero la bendición. El punto es que cuando viene y le pelea y se disfraza y todo lo que hace Jacob, y el padre lo bendice, y luego se tiene que ir y se va para Padán Aram y se va sin nada. O sea, la supuesta bendición de la primogenitura, que era el doble, al final el hombre no se lleva una oveja. Ese detalle se va. ¿Qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? Y el Espíritu Santo nos hablaba que ¿qué tanto quieres tú la bendición de Dios? Y tal vez esto, por eso lo toco para hablar de la gracia, de lo que decías, porque hay algo invisible. En el caso de Jacob, lo bendijo. Él iba con la bendición y Dios lo bendijo, y dice que cuando regresó, él venía, y pues tenemos que estar en términos de animales o la bendición visible, porque lo invisible se vio, y me hacía eco esa historia. Sí. Es que la gracia de Dios es invisible porque opera en nuestro interior. Y lo que produce en nuestro interior se va a materializar en forma de obediencia. La gracia, cuando entra en nosotros, no la podemos ver, no la podemos tocar, no la podemos palpar, pero es una realidad porque es una sustancia y de su plenitud tomamos, es una expresión de beber la gracia, de comer la gracia. Y cuando entra a nosotros, lo sabremos porque hay una fortaleza inexplicable. Pero una fortaleza en términos de ¿qué? Una fortaleza para hacer lo que yo quiero. No, porque debilidad y fortaleza deben medirse conforme a la voluntad de Dios. Wow, eso está bueno. Debilidad no es débil porque no tengo ganas de hacer nada, o debilidad no es porque me siento débil, no tengo ánimo. No, debilidad y fortaleza son medidos en cuanto a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que si hago la voluntad de Dios es porque estoy fortalecido. Y si no puedo hacer la voluntad de Dios porque estoy debilitado. Entonces me siento débil para hacer la voluntad de Dios. Necesito gracia. Estoy fortalecido, puedo hacer la voluntad de Dios. Y Pablo dice, no soy yo. He trabajado más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué es importante hablar de la gracia en esta estación? Primero porque Dios la está dispensando de una forma extraordinaria. Y la está dando porque hay una generación que quiere agradar a Dios. Pastor José, esta generación tiene hombres y mujeres que no quieren jugar al evangelio, que no quieren entretenimiento, que no quieren perder el tiempo, que saben que esto es un asunto de eternidad, que solo una vez pasaremos por la tierra y queremos ser un instrumento genuino de su gracia. Y entonces Dios encontró la generación en la que Él puede revelar qué es la gracia. En este caso, ¿quién es la gracia? Que es Dios mismo expresado en la persona de Cristo
por el Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu de gracia. Es Dios mismo expresado en Cristo, derramado por el Espíritu de gracia en nuestro interior, fortalecido en el hombre interior por su gracia. Y segundo, entender que la gracia nos es dado para hacer todo lo que Dios quiere. Todo lo que Dios quiere de nosotros. La gracia lo hace real. Yo no puedo agradar a Dios con mis fuerzas. Cada vez que un hombre ha intentado agradar a Dios se frustró, fracasó o se enorgulleció y no dio la medida. Porque la única forma es que Dios mismo entre a nosotros para que Dios sea realizado en sus deseos más profundos, satisfecho en sus deseos más profundos. Cuando Dios pensó en la creación del hombre, dijo, voy a hacer un hombre semejante a mí, porque solo alguien como yo puede hacer algo que yo quiero. Poderoso eso. Entonces, el hombre fue creado a la imagen de Dios para hacer lo que Dios quería. Si no fuera como Dios, no podría hacer lo que Dios quería. Cuando el hombre peca, pierde eso. Y se comienza a deteriorizar. No, es la palabra... Deteriorar. Deteriorar. Se comienza a deteriorar por el pecado, por el engaño, por la corrupción, hasta que viene el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero claro, lo vivía él nada más. Pedro no tenía esta gracia, los demás discípulos no tenían esta gracia. ¿Por qué? Porque esta gracia estaba en él. ¿Cómo esta gracia nos sería dado a nosotros si el Hijo de Dios, portador de esta gracia, moría en la cruz como un ser perfecto? Y entonces lo que estaba en él nos sería trasladado a nosotros. Fue en su muerte que su costado fue abierto para que vida, para que su sustancia, para que su gracia salga de él, y entonces lo que estuvo en él ahora está en nosotros. ¿Será que alguien puede obedecer como Jesús? ¿Será que alguien en sus fuerzas, en su capacidad, puede obedecer a Dios? En su capacidad es imposible, pero nosotros contamos con lo mismo que tuvo Jesús. Así como Él crecía en gracia, nosotros estamos tomando de su plenitud, gracia sobre gracia, y ahora podemos vivir como Él vivió en la tierra, porque ahora nosotros, por su resurrección, tenemos la misma gracia que también estuvo en Él. Es glorioso. Podemos vivir como Él vivió, podemos ser como Él fue, porque tenemos todo lo que Él tuvo para agradar a su Padre. Y ahorita, mientras contaba eso, mientras hablabas eso, apóstol, me venía a la mente fuerte lo que el Señor también dijo, que mayores cosas haréis. Ese mayores cosas, ¿cómo lo aplicamos con esto de la gracia y de hablar del espíritu de gracia? Porque al final no creemos eso. Mayores cosas. O sea, para mí eso siempre fue como, Señor, te equivocaste ahí. ¿Cómo así que mayores cosas que tú vamos a hacer? No, poderoso eso de que ahora puedo hacer todo lo que Él puede, pero la perspectiva cambia, porque no es para mí placer, no es para mí beneficio, sino es para hacer lo que Él quiere. Ahí está el chip. Sí, claro. Pero mayores cosas. La gracia corresponde a lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es darse a conocer. Y Dios se da a conocer de tantas formas que son extraordinarias. No te olvides, pastor, que Jesús era un ser humano, no podía estar al mismo momento en dos lugares diferentes. Aunque Cristo es el Señor del universo, se envasó en un cuerpo humano. Barro. Y tuvo la limitación, un cuerpo de barro, y tuvo la limitación de ese cuerpo. Piensa que Cristo siempre estuvo con el Padre y no tenía limitaciones. Cierto. Y cuando vino a la tierra, se despojó de todas las facetas ilimitadas de Él y se metió dentro de un cuerpo humano. No podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Si estaba en un lugar no podía estar en otro. Necesitaba comer, necesitaba descansar, necesitaba dormir. Las limitaciones del cuerpo humano. Ahora, ¿por qué nosotros haríamos mayores cosas? Porque ahora ya no es una persona. Ahora es todo un cuerpo global. Donde haya un Hijo de Dios, está Cristo.
Donde haya una hija de Dios, está Cristo. Donde haya una familia de Dios, está Cristo. Donde haya una congregación que ama a Dios, sirve a Dios, conoce a Dios, busca a Dios, está Cristo. ¿Qué quiere decir ahora? Quiere decir que los límites de una persona ya no están en el límite de un cuerpo humano, sino que ahora está en millones de personas que conforman al Hijo corporativo o el cuerpo de Cristo. Haremos mayores cosas porque ya no hay límites de un cuerpo, porque ahora hay una expresión multigloriosa de millones de personas operando al mismo tiempo en todas las naciones de la tierra. No solo que haremos mayores cosas en términos de señales, prodigios y maravillas, lo cual es maravilloso, porque hemos visto y estamos viendo al Señor hacer cosas que la Biblia no registra, pero también Juan escribe que Él hizo muchos milagros, pero no cabrían en un libro para poder colocarlo. Y no era la esencia del Evangelio contar los milagros, sino explicar el propósito de los milagros, ¿no? Ahora, ¿cuántas cosas Dios está haciendo? Porque ya no es Gustavo, ya no es José, ya no es María Pedro, ahora son todos los millones de creyentes en todo el mundo que si viven conforme a la gracia, la suma de todas las obras es extraordinario. Si Jesús estaba en Samaria, al mismo tiempo no estaba en Belén. Si Jesús estaba en Nazaret, al mismo tiempo no podía estar en Capernaum. Tenían los límites de un cuerpo humano. Ahora es un cuerpo místico, es un cuerpo espiritual, un cuerpo lleno de millones de personas obrando al mismo tiempo. Es maravilloso cuando recibes noticias de África y te enteras las cosas que están pasando allá. Y cuando recibes noticias de Asia, lo que Dios está haciendo allá, y lo que está pasando en Panamá, y en Chile, y en Ecuador, y en Bolivia, y en Brasil, son tantas cosas pasando al mismo tiempo. Son mayores en cantidad. Son mayores en cantidad, en dimensión. Porque ahora son millones. Ya no es un solo ser. Recuerda que Él envía a los 12 y era Él y los 12. Y en algún momento los discípulos dicen, hay gente haciendo cosas como tú las haces y hablando lo que tú hablas. Jesús le dice, tranquilo, no tengan pena con eso. Porque el que es conmigo junta, el que es contra mí desparrama. Tienen que saber que van a haber más personas haciendo lo que yo estoy haciendo. Y el deseo de Dios es darse a conocer. Y esto de que podamos ver cosas mayores no es otra cosa, no es una promoción ministerial. Tiene que ver con esto de darse a conocer. Y también del perfil del ministro aprobado. Hace poco di esa clase en el CEAP, propaganda aquí para el CEAP, los que no están en el CEAP no saben lo que se están perdiendo, aunque esta casa tiene una escuela extraordinaria funcionando. 100 y pico de personas, maravilloso el tiempo en el CEAP, pero me habría tantos códigos en mi mente y en ese material, que creo que ese material lo preparaste, ¿verdad? Lo preparó el apóstol Gustavo. Y ese perfil del ministro aprobado, una de las cosas que me impactó, bueno, tiene tal vez que ver algo con lo que decías vos ahorita, es que el que escuchó a Cristo, o sea, me llegó tan fuerte esto de que el que escucha a Cristo, no puedes quedarte callado. O sea, a veces vemos el término de evangelismo. Yo crecí en un ambiente donde tienes que evangelizar. Y me formé con jóvenes, siendo discipulado en esta agrupación juvenil misionera. Y estaba bueno. Se nos quitó el miedo y nos metían a la universidad y compañeros, y ahí le hablábamos de Cristo y perdimos la pena. Nos montamos en los autobuses y bueno, hicimos cada locura, ¿no? Pero a veces tenemos ese pensamiento un poco mesiánico de que tenemos que evangelizar y a veces viene a ser una carga, o muchas veces viene a ser una carga tan pesada que entonces ya no hago las mayores cosas en su gracia, en su fuerza, sino que empiezo a hacerlo yo y eso trae el desgaste. O iglesias celulares. Conozco muchos casos de iglesias celulares donde líderes me han dicho, líderes de células, que el desgaste es tal que se quemaron. Y conecto esto para lo siguiente. Decías en el libro de El perfil del ministro aprobado que el que escucha al Señor va a comunicarlo, va a hablarlo. O sea, la vida que obtengo, la sustancia que obtengo de escucharlo a Él. Jesús es la gracia, Cristo es la gracia. Entonces, al estar en Él recibiendo, es inevitable
que salga es como un perfume, ¿será? Exacto. Va a oler. Exacto. Oh, ¿qué es ese olor? Exacto. Es maravilloso que oír es recibir esa sustancia, pastor. Oír es recibir esa sustancia. Y así como al pez nadie le dice que tiene que nadar, al perro nadie le dice que tiene que ladrar, al ave nadie le dice que tiene que volar, porque está en su propia naturaleza. La sustancia que nosotros recibimos cada vez que oímos al Señor nos produce esa pasión, que no es el fruto de una mente que quiere tratar con su fuerza hacer algo, sino que es una naturaleza que te impulsa. Es una autoobligación como fruto de una naturaleza que está dentro tuyo. Así como antes de Cristo solo pensábamos en nosotros, ahora en Cristo y por su gracia no podemos callar. Pablo dice, he predicado más, he trabajado más, he servido más que los otros apóstoles, pero no para competir con ellos, no por una cuestión de arrogancia, no para sacar pecho y decir yo he trabajado más, sino porque la gracia que estaba en él lo impulsaba. Y esto te lleva a pensar que a mayor gracia, mayor servicio. No puedes decir que tienes gracia y no querer servir a Dios y servir a tu prójimo. No puedes decir que la gracia está aumentando y no está creciendo tu medida de responsabilidad en el servicio a Dios y en el servicio a las personas. Si crece la gracia, crecerá el compromiso de servir, pero es por naturaleza, no es por imposición, no es por estrategia, aunque las estrategias pueden ser buenas si solo es para coordinar lo que la gracia está produciendo en el corazón, si no es lo que tú dices, trabajamos tanto que nos terminamos quemando y queriendo alcanzar a otros, viniendo a ser heraldos para otros, nosotros mismos venimos a ser eliminados porque no lo hicimos desde la gracia. Poderoso, poderoso. Realmente creo que ya en la recta final, Apóstol Gustavo, gracias por este tiempo, gracias por esta conversación, esta tremenda enseñanza aquí en vivo para mí y para todos los que van a estar disfrutando esta conversación en sus casas o en sus aparatos a través de nuestras redes. Realmente creo que son conceptos eternos que cuesta entenderlos, al menos que sintonicemos. Sí. Ahora, me hacía un poco de eco al final esto que hemos estado ya en el cierre, hablando, tal vez podemos hablar de una gracia, no sé cómo ponerlo, una gracia práctica. Al final, la gracia y el concepto de doble gracia y hablar del espíritu de gracia habla creo que de la verdadera esencia del cristiano. El Hijo de Dios vino para no hacer las cosas en su propia fuerza. O sea, fui transformado por el poder de la resurrección para darme cuenta que hoy día, en mi propia fuerza o en los recursos que tenía en lo natural, no es dependencia de eso, sino es aún de mi debilidad. Eso parece un trabalengua, y parece como que... Sí. Cuesta tanto poder encontrar las palabras apropiadas porque nos va pasando que es más fácil explicar las alegorías, las historias, que la realidad espiritual. Pero el Espíritu enseña lo espiritual y acomoda lo espiritual a lo espiritual para que podamos entender que lo que hemos recibido es Dios mismo. Y Dios mismo produciendo en nosotros su querer. Dios mismo produciendo en nosotros su voluntad. Todo lo que Dios quiere de ti, de mí y de cada hijo de Dios, Él se ha metido dentro de nosotros para producir su querer. Tremendo. Y nuestro deleite es ser un instrumento de justicia para su querer. Somos un vaso que Él llena para que Él mismo cumpla su voluntad en nosotros y a través de nosotros para que otros lo conozcan a Él. No son juegos de palabras, es una realidad donde somos impulsados en los deseos de Dios, somos impulsados en los sueños de Dios, en los anhelos de Dios, en los planes de Dios, en el propósito de Dios, en la vida de Dios, para hacer todo lo que Él quiere hacer. Somos su expresión, pastor.
y que Dios te haya guiado y los haya guiado como casa, como familia, a entender y trabajar el valor de la gracia y este aspecto de doble gracia que tiene tanto sentido en mi espíritu de no quedarnos con la palabra, porque llega un punto que de tanto repetir la palabra gracia, puede ser que mi mente natural diga, pero ya sé, no hay otra cosa para hablar. Sí, conozco el sonido, pero necesito descubrir las grandes profundidades del misterio de la gloria, de las riquezas de esta gracia. Me gusta con eso porque al final la palabra misterio creo que me ayuda a cerrar este tiempo porque no encuentro un cierre para esto. Quiero dejarte que hables más por unas 3 horas más. Pero dejar la palabra misterio y en la tarde, en el tiempo que teníamos con los pastores, bueno, en la mañana y que se extendió a la tarde, creo que esa es una palabra que describe que no hay una conclusión. Porque ¿cómo le ponemos este es el símbolo de lo infinito, que tiene que ver con lo eterno? ¿Cómo le pones tú? ¿Dónde termina? No hay término. Entonces hay un misterio ahí porque el Señor realmente es así, es tan grande que no se puede medir. Una de las oraciones apostólicas en Efesios 3, que oro para que puedas comprender lo ancho, lo alto, lo profundo. Al final no hay. Es un charco sin fondo, decimos en panameño. No hay fondo. Apóstol Gustavo, gracias. Gracias por estar en esta conversación, pero por venir a Panamá. Por venir y depositar eso. Queremos ser muy responsables en el espíritu de lo que se está depositando acá. Creer que esto va a dar mucho fruto. Le ponemos expectativa a esto, que va a dar mucho fruto, y gracias por venir a servir. Eres un hombre que deja ver la humildad de nuestro Señor, porque el Señor haya pues en vosotros, ese pasaje es uno de mis favoritos, Filipenses 2, del 5 al 11, ser como Él. Y realmente eres un reflejo de Jesús. Veo esa humildad. Y no lo digo aquí para que quede, y menos en cámaras, pero sí has impactado mi vida, que es de lo que me falta a mí, buscar esa amabilidad, esa parte de ser tan tierno en el Señor. Gracias por dejarme ver a Cristo. Me siento avergonzado con tus palabras porque me conozco y sé todo lo que me falta todavía en el Señor, pero tu honra me hace bien al mismo tiempo que me impulsa a crecer más en esta gracia, y también lo estamos viendo en ti, y es la razón por la que estamos aquí. Ustedes son nuestra familia, esta es nuestra casa, estamos edificando a Cristo y a su cuerpo con tanta pasión, lo vemos a ustedes crecer tanto en el Señor, y es un privilegio poder sumar un poquito a lo mucho que ustedes están haciendo en esta nación. Te amamos la familia Pimentel y esta casa extraordinaria. Gracias. Gracias, amado. Y estos muchachos increíbles. Increíble cómo trabajan y sirven. Gracias por estar con nosotros hasta este momento. Realmente es un ambiente maravilloso aquí. Les bendecimos y hasta la próxima. Es el tiempo de esta entrevista, es el tiempo del podcast. Dios les bendiga.